minutos para la historia. Y vamos a hablar de la historia de algo muy nuestro, de algo que estamos viviendo, que estamos disfrutando, que lo llevamos en la sangre, en las venas, el carnaval. Para hablar de este asunto, saludamos a nuestro invitado. Ustedes le conocerán porque tiene otra vida muy diferente, pero en realidad él es historiador, graduado en Historia por la Universidad de La Laguna. Ricky Rizo, buenos días. Buenos días, Tere, ¿qué tal? Aquí cambiamos el tono, dejamos al Ricky Rizo cómico de los viernes de sonido y de coña y afrontamos esta parte con el Ricky Rizo Historia. Bueno, vamos allá. Estrenándonos, ¿no? Sí. Bueno, hablamos del Carnaval de Canarias, Carnaval de Tenerife. ¿Cuándo surge? Bueno, podemos decir que hay quien establece que el carnaval llega a Canarias en el siglo XV, pero no va a ser hasta el siglo XVI, hasta los siglos, mejor dicho, XVI y XVII, cuando se consolida entre las clases pudientes de la época. Se establece, gracias al establecimiento de ricos comerciantes en Canarias procedentes de Italia, pues supone el comienzo de esta fiesta importada que hasta el momento se desconocía en Canarias. Me imagino que es un motivo de descorche, de alegría. ¿Cuál es el elemento más singular de la época si hablamos de carnaval? Porque nosotros ahora hablamos de murgas, comparsas, pero ¿cómo se representaba el carnaval por entonces? Bueno, las primeras manifestaciones de carnaval eran las llamadas mascaradas, que eran bailes de salón, que acudían las personas adineradas disfrazadas con antifaces o máscaras al estilo veneciano. Luego ya en el siglo XVIII la Iglesia va a prohibir esta festividad por indicar que, digamos, desataba los deseos carnales, la lujuria y actitudes pecaminosas. Y ya, bueno, a partir del siglo XIX va a ser cuando se traslada, vamos a decir, el carnaval a los barrios, a las zonas más humildes, y se organizan los primeros desfiles, paseos con música y quema de cohetes. Pero la festividad paraba a medianoche por orden de las autoridades religiosas de aquella época. O sea, el carnaval desde siempre ha venido así, es una opinión, una reflexión que me viene ahora. Siempre ha sido eso, la fiesta de la carne, las carnes solenes. Claro, es que tenemos que tener en cuenta también lo que significa, porque ya desde la Edad Media había una palabra para denominar esta festividad, que era carne levar, o sea, quiere decir abandonar la carne, y era una prescripción obligatoria para todo el pueblo durante los viernes de Cuaresma. También hay otra manera de llamar al carnaval que es más cercana a la actual, que es carnavale, que quiere decir adiós a la carne. Es esa connotación de... De ahí viene, Ricky, también lo de, acabas de decir adiós a la carne, viernes de Cuaresma, esa prescripción no, prohibición, No, sí, recomendación. prescripción obligatoria para el pueblo durante los viernes de Cuaresma de comer carne. Ese adiós a la carne. Y que tiene que ver mucho con los carnavales. Hombre, claro. Estamos hablando de otra carne, Claro, no de la carne asada claro. o a la brasa, No. sino de la carne. Bueno, ahora mismo, evidentemente no se puede hablar de la historia sin perder el contacto con la actualidad, porque la actualidad nos habla de la historia, nos invita a viajar al pasado y conocer la historia. Estamos viviendo y han empezado en Santa Cruz de Tenerife los concursos, los actos del carnaval. De hecho, se está viviendo entre esta semana y la que viene el concurso de las murgas. ¿Las murgas siempre han estado presentes en el carnaval de Canarias? Bueno, si me permites, creo que antes de hablar del origen, creo que a lo mejor estaría bien que nos detuviéramos un momento en qué entendemos por murga. Perfecto. Porque mucha gente habla de la murga, pero ¿qué es una murga? Pues una murga, entre las diferentes definiciones que le podemos atribuir, es un grupo de amigos con gustos afines que se remontan para ensayar y acudir a los concursos del carnaval. Según dice el
dramaturgo Orlando Hernández. También, según establece el periodista y, vamos a decir, experto en el carnaval, porque tiene un libro que recomiendo encarecidamente su lectura si quieren conocer más a fondo la historia de las murgas, que es de Ramón Guimera Peña. Su libro 75 años dando la murga, habla de que las murgas es un periódico cantado porque tenían la función de caricaturizar, criticar, ironizar sobre la actualidad que ocurría, y también un grupo de músicos callejeros. Y ya también la antropóloga María Luz Barreto Vargas establece, no solo está de acuerdo con esta definición, sino que además ella habla de que los componentes de las murgas pertenecían a los lugares más humildes en este caso de Santa Cruz, como puede ser Valle Seco, zonas así, y también tenían unos trabajos como humildes, como eran albañiles, trabajaban en el puerto, en el carbón, etcétera. O sea, estamos hablando de personas clase social más bien baja, Sí. más media, oficios, artesanos, trabajadores, pues sin estudios prácticamente, o podrían haberlos tenido, pero no era lo normal. Orígenes humildes. Y ya lo que me preguntabas antes, el origen de las murgas, tenemos que remontarnos a la llegada al puerto de Santa Cruz del cañonero Eulalia, el procedente de Cádiz. Que ¿Fue el responsable de la...? Sí, varios investigadores sostienen, y yo estoy de acuerdo con ellos, porque antes es verdad que habían habido, vamos así por así decirlo, unos pequeños destellos de grupos que eran denominados como comparsas, porque no se sabía muy bien cómo catalogarlos. Pero no son las comparsas que... No tiene que ver. Y las rondallas, que eran otros grupos que se vestían como payasos o de pierotos, que es un personaje de la comedia del arte, y que su nombre variaba en función de la temática de su fantasía, pero que no tiene, en principio no tienen que ver con las rondallas actuales. Nada de lo que voy a decir tiene, o sea, no podemos llevarlo a la a lo que conocemos ahora mismo, o no de la manera que lo tenemos, porque han evolucionado. Las murgas también han evolucionado. ¿Cómo eran esas comparsas de antaño que acaban de mencionar? Pues no te puedo decir más que lo que te he dicho ahora, porque no dispongo de datos para describirlas. Sí te puedo decir que en el caso de esas comparsas, esas rondallas o comparsas estaban compuestas por un número inferior a 20 componentes, y en los años 70 las murgas no van a superar los 16 componentes. No, o sea, nada que ver con las murgas actuales, con el número de componentes que tienen en murgas actuales, que sobrepasan los 100 componentes, que es una barbaridad. Y volviendo a ese inicio, a esa llegada, o esa pistoletazo de salida, lo que se conocemos como murga, se le atribuye a ese cañonero. Claro, porque ¿En qué época y por qué estaba ese cañonero? Bueno, el cañonero llega al puerto de Santa Cruz en 1914, una fecha que nos suena porque es el inicio de la Primera Guerra Mundial, y va a estar en Tenerife hasta 1921, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué pasa? Que llega con la orden de hacer maniobras de vigilancia, porque se habían visto submarinos alemanes navegando por las costas isleñas. De hecho, tuvo que defender un ataque cerca de la isla del Hierro. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, ya en el en el año 1917, por esos años el cañonero ya se había hecho como una estampa familiar para los habitantes de Santa Cruz, y en el siglo XVII deciden formar una chirigota. En el año 1917 deciden formar una chirigota, porque claro, la mayoría creo que contaba con 130
tripulantes y la mayoría de ellos eran gaditanos. ¿Cómo hacen esa chirigota? Pues evidentemente el disfraz no eran estos disfraces espectaculares que vemos hoy en día, sino lo que hicieron fue las ropas de marineros que tenían, pues las chaquetas, se las pusieron al revés, se pintaron la cara de negro, entonces se tiznaron la cara de negro y tuvieron ayuda de la población local para hacer los instrumentos y, en fin, y bueno, ese fue el impacto. Luego también volvieron a participar ya cuando la paz, cuando el conflicto bélico, la Primera Guerra Mundial finalizó en 1918, en 1919 volvieron a participar en Santa Cruz y luego se marcharon, volvieron a las aguas de Marruecos. Y además hay que decir que el cañonero, hizo intervenciones en Sidi Uri y además se le concedió la medalla naval impuesta por el rey Alfonso XIII. Y en 1936, año de la Guerra Civil, estuvo en Cartagena, Valencia, y se cree que desapareció en 1938 porque fue alcanzado en un ataque aéreo. O sea, que gracias al Haya, a ese tiempo que estuvo atracado aquí en el puerto de Santa Cruz, se debe el surgimiento de las murgas. De hecho, si me permites hacer un inciso en el presente, si recordarán, el título de la fantasía de la murga Bambones del año pasado, Marineros del Laya, hace homenaje a este hecho histórico, porque iban los Bambones el año pasado, se vistieron de marineros, entonces la fantasía se llamaba Marineros del Laya, pues que las personas que nos estén oyendo, que sean murgueros o seguidores del carnaval o apasionados de la historia, que sepan que ese título hace referencia a este episodio histórico de la llegada del cañonero al puerto de Santa Cruz. Lo que está claro que en esos años, 1917 y 1921, los Bambones ni estaban, ni se les esperaba. No, porque surgen en 1982. Claro, pero ¿cuál fue la murga? O una vez que se van estos gaditanos, que se van los tripulantes del Haya, las murgas empiezan aquí, pero ¿cómo? ¿Quién? Pues mira, la murga sí que podríamos decir que es la primera que despertaba una gran simpatía por el pueblo chicharrero y del resto de la isla, que podríamos considerar como la homóloga en aquel tiempo a la actual Ni Fu Ni Fa, es la murga del Flaco, que surgió en 1918 y era muy, según los datos que aporta Ramón Guimera Peña, sus actuaciones eran muy esperadas por la población porque era diferente, aportaba en sus espectáculos, en sus actuaciones show o sketches de invenciones de la propia murga, y eso la hacía diferencial. Y además, había personas que las veían ensayar, y una de esas personas fue, que seguramente te va a sonar el nombre, Enrique González Betancourt, el fundador de la Filarmónica Ni Fu Ni Fa. Pero eso, si te parece, otro día lo comentamos ya. Sí, Ni Fu Ni Fa, que me gustaría conocer por lo que nos puedas compartir. Y mira, además, si quieres, para que veas el estilo de esta murga, tengo un fragmentito de una de sus letras que habla, para poner en contexto al oyente, combina la ley seca en aquella época, entre la letra fue escrita, no se sabe año exacto, pero se orienta más o menos en torno a 1921-1924, y habla de la ley seca que se estaba haciendo a nivel estatal, y por otro lado la intención del Ayuntamiento de Santa Cruz de secar el barranco de Santos, el que está al lado del antiguo Hospital de Dolores. Sí. Y bueno, pues dice así: en España van a poner la ley seca,
y ha empezado a regir por Barcelona. Y aquí, en Tenerife, van a secar el charco de la Casona, que era como se denominaba al barranco de Santos en aquel momento. Ese es uno de los fragmentos que se cantaba por entonces. Sí, uno de los fragmentos de la letra de esta murga. La del Flaco. La del Flaco. ¿Y se sabe por qué se le denominaba la del Flaco? Porque su director era conocido como Pedro el Flaco. Ajá. Vale. Luego, otra de las murgas más importantes de la historia, valga la redundancia, de las murgas del carnaval de Santa Cruz, era la murga del Chucho, cuyo director era Ángel Herrera Hernández, conocido como el Chucho, por su forma de nadar, porque su forma de nadar dicen que se parecía mucho a la de este pescado y por eso lo llamaban así. Antes de seguir hay que ver, ¿no? Cómo los apodos tenían tanto que ver con características o, sí. De la época, ¿no? Que conocía a la gente y a sus generaciones por el apodo del patriarca. Y hay que decir también, que se me olvidó antes decirlo, que estas murgas se solían vestir con los trajes, no eran, vuelvo a repetir, no eran esos trajes espectaculares de las murgas actuales, sino eran mucho más modestos, se vestían con sacos de harina, en fin, que conseguían fácilmente los murgueros, porque claro, como dije antes, muchos de ellos eran trabajadores del puerto, trabajadores del carbón, y les era fácil conseguir esos trajes. O sea, los sacos, ¿no? Sí, exacto, esos trajes. Luego también se tiznaban la cara y hacían, los zapatos eran lo que conocemos comúnmente como alpargatas, podían ser, y los sombreros eran bombines o chíteras hechas con cartón. Volviendo al tema de bueno, al de la murga del Chucho, solían hacer como una especie con esos sacos como de frac, imitando los frac, y algunos a veces los pintaban de negro para calentar, pero solamente, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, solamente a los directores de las murgas se les permitía ir con un frac auténtico para diferenciarse del resto de componentes. Además, el director solía portar un bastón de director, y en el caso de Ángel el Chucho era un cuerno de cabra. ¿Llevaba un cuerno de cabra? Sí, con el que, según explica Ramón Guimerá en su libro antes citado, 75 años dando la murga, solía pinchar a los componentes de su murga. Una curiosidad trayéndola al presente. Hace unos años se presentaba en el concurso de murgas una murga de Candelaria que salió vestida muy, hombre, comparada con el resto, con tanta ostentosidad, pues iban con la cara tiznada de negro y unos sacos de azúcar. Eso levantó muchas burlas de dónde estaba el dinero. Quizás iban representando cómo era el inicio del tango. Hombre, yo no vi la actuación que tú me comentas, pero no sé si lo hicieron con esa intención de homenajear a las murgas de antaño, pero si lo hicieron de esa manera, quizás no caló ese mensaje en la población, por lo que tú me comentas. Un importante dato que hay que decir de la murga del Chucho es que, a pesar de no ser la primera murga, sí es la única murga que se mantuvo viva desde antes de la guerra civil, en el periodo de posguerra y en el periodo de cuando las fiestas fueron enmascaradas bajo el nombre de fiestas de invierno. Hay otra curiosidad de la murga, de la manera de dirigir de Ángel el Chucho, que es que hacía movimientos corporales, e incluso era capaz de dirigir la murga levantando los pies, y este movimiento luego lo recuperó una persona que seguramente también te suena el nombre, y a la audiencia también, que es Tomás Carvajal Rodríguez, el mítico Tom Carvi, director de la murga Diablos Locos. O sea que lo que hacía Tom Carvi era
simulando los movimientos Sí, de antaño del chucho. según indica Guimera Peña, sí. Estaba recuperando esa, vamos a decir, forma tan característica de dirigir. Si te parece, también tengo una letra de la murga del chucho, porque el estilo de esta murga era, vamos a decir, tenían unas letras que podríamos considerar picantillas, a lo mejor algunas pueden sonar machistas, pero tenemos que tener en cuenta que era la forma de pensar de la población en aquel momento, y por lo tanto yo no estoy de acuerdo con hacer ese revisionismo que dicen algunos de adaptar lo de antaño a la actualidad, porque no, porque las letras de las murgas, le guste a quien le guste, tienen un valor histórico y cultural, porque nos dan una información de no solamente cómo eran las murgas de aquel tiempo, de lo que acabo de decir, la manera de pensar, sino también la sociedad del exacto, momento, sí, ¿no? sí, ¿no? Y valor histórico de la historia del carnaval. ¿Y cómo es esa? Bueno, esta letra pone en valor a las cigarreras, que eran un grupo de trabajadoras muy valorado por aquel entonces, y dice así: hemos hecho un contrato con varias cigarreras de llevarlas al cielo en tiempos de primavera. A las damas del coro hay que salero, el arco iris y los luceros. A la niña del paquete le enseñamos la luna, y a la que hace el cigarrillo las estrellas de una a una. Y a las del empalillado, aunque sufran un desmayo, las metemos dentro del cuarto de las centellas y de los rayos. Hay que decir también que era característico que a veces las murgas, cuando estaban interpretando sus letras, en algunos momentos hicieran un silencio para que el público, digamos, tuviera una complicidad con ellos. Dar tiempo a la imaginación. Claro, ¿no? exacto. Y otra cuestión que se me olvidó decir sobre el Laia es que también ellos tenían una letra, porque me gusta traer para que entendamos que también eran picantonas, y esta letra en este caso hace alusión a un episodio de cuando el Machicho, que era otro buque, me parece que, no recuerdo si un submarino, no lo recuerdo bien, pero les alertó de una presencia extraña en las aguas, como de algo de enemigo, y hace alusión a ese hecho. Y dice así: valiente susto nos dio el capitán del Machicho, que había visto un submarino y luego fue todo un mico. Fueron a presentarle auxilio 20 barcos a la vez, y por más que buscaron, no se encontró un portugués. En Las Palmas también una barca portuguesa a todos los canarios trajo de cabeza. Vieron un submarino maniobrando a la altura de la isleta, y resulta que fue mi suegra que tomaba un baño en camiseta. Hay que ver, ¿no? Cómo se burlaban. Bueno, está claro, ¿no? Era un periódico cantado. Sí, era un periódico cantado, y también tenemos que decir que las letras iban dirigidas a, como tú has dicho, a veces eran una crítica, una sátira de la actualidad, pero también eran dedicadas a personajes populares de Santa Cruz, porque estamos hablando de tiempos donde Santa Cruz no tenía la densidad poblacional que tiene ahora, y más o menos pues todos se conocían, y bueno, era fácil, y lo hacían en plan, vamos a decir, tratado. Ajá. Y para finalizar ya, nos quedan solo 2 minutos. Hablamos de las murgas, pero dentro de las murgas estamos hablando del machismo, de letras picantonas. Murgas femeninas, ¿cuándo aparecen? Bueno, eso... Supongo que muy después de... Sí, a partir de la primera que tengo yo constancia es Las Desconfiadas, que surge en Arazo en 1972, puesta en marcha por Alfredo Fariña, que dicen, algunas fuentes que he mirado dicen que si a don Enrique González hay que atribuirle ser el padre de las murgas, a Alfredo Fariña hay que atribuirle el ser el padre de las murgas femeninas.
como te dije antes, la primera es Desconfiadas de Arafo, luego aparece la murga Las Atrevidas, que concursan hasta 1989. En 1984 surge Machilongas, que como sabrás es de esas tres que acabo de nombrar la única Sí, en la actualidad. sí, que sigue viva. Luego nos vamos a Comecocos en el puerto de la Cruz, que surgieron en 1984, las Sardinetas en Santa Lucía de Tilajana, en Gran Canaria, las Salamandras en 1986 también en Gran Canaria, las Atrevidas de Vecindario, las Cangrejas en Arguineguín, las que faltaban en el municipio de Icó de los Vinos, las Cencerras en el Fuerteventura, en el puerto del Rosario, o las Cachivaches de Antigua, también de Puerto del Rosario. O sea que, como ves, estos grupos de mujeres fueron unas valientes, porque en esos tiempos se consideraba que la murga era cosa de hombres, y estas mujeres demostraron que no, que la murga y el carnaval también podía ser cosa de mujeres. Muy bien, pues llegamos al final de la entrevista, muy interesante. Hay mucho que seguir contando de la historia de nuestro carnaval, de las murgas y de todo lo que representa. Me encanta esta vez tuya, Ricky, de historiador, de divulgador, de comunicar todos estos datos, y seguimos hablando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues así llegamos al final del programa.